Todas las noches, viernes 17 de julio del 2026, estamos en el canal 8 de Televisión Abierta en la Ciudad de México, Total Play en el 151 de Easy, 606 Star TV, red social X, @heraldo_televisión, red social X, @heraldo de México. En nombre de todos quienes hacen posible que aquí andemos, les saluda el servidor Javier Solórzano, Heraldo Televisión, Heraldo Media Group, referente. Bueno, fíjense que pasó hoy un asunto que hay, pues que es delicado, ¿no? O sea, usted podrá decir, bueno, no trasciende. No, pues claro que trasciende, porque es la relación bilateral, es lo que hace México, cómo responde Estados Unidos. México hizo bien las cosas para mandar su información a Estados Unidos, o fue la información, habrá que reconocerlo, no fue del todo completa, no fue la ventanilla a la que tenía que ir. Bueno, Estados Unidos devolvió al embajador de México en Washington, Roberto Laceri, las cartas que el gobierno de Claudia Sheinbaum envió a los centros de detención donde murieron migrantes mexicanos. Les recuerdo, van 18 migrantes mexicanos muertos y pues bueno, en buena parte se debe a muchas cosas. Cómo los tratan, los balacean, cómo los tratan en las cárceles estas el Alligator. Y el Departamento de Estado argumentó que esos documentos pretendían influir en la actuación de personal estadounidense dentro de su territorio y sostuvo que cualquier inconformidad debe plantearse mediante los canales diplomáticos establecidos. Ahí le hago un alto en el camino. La presidenta dijo, vamos a buscar otros mecanismos. Y la presidenta, ¿por qué dijo que iban a buscar otros mecanismos? Por una razón muy clara, porque dijo, no han servido de nada. Las cartas conocidas en el sistema jurídico estadounidense como cease and desist buscaba exigir el cese de presuntas irregularidades y evitar que se repitieran hechos similares. El contexto es especialmente delicado, ya que al menos 17 mexicanos han perdido la vida este año durante operativos o bajo custodia de la ICE, lo que mantiene bajo presión la relación bilateral en materia migratoria. Tras el encuentro entre Michael Kozak y Roberto Laceri, le reitero, el nuevo embajador de México en Washington, la representación diplomática sostuvo que las preocupaciones del gobierno ya quedaron planteadas formalmente por la vía diplomática, tanto en esa reunión como en los encuentros recientes con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional y de la ICE. México adelantó que continuará dando seguimiento a cada caso y mantendrá las gestiones para exigir el respeto a los derechos de sus connacionales. Aquí, ¿qué es lo que sucede? No hay que reiterarlo. Digamos, no nos hagamos, Estados Unidos también hace su jugarreta. O sea, ¿qué es lo que hizo el gobierno mexicano? Algo que fue, a pesar de que yo presumo que sabían que no era el conducto, al presentar diferentes cartas diplomáticas para exigir respuesta de Estados Unidos por la muerte de migrantes mexicanos y por la acción de la ICE, yo creo que el gobierno mexicano dijo, si esto no sirve, entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces tomó otro camino. Y el gobierno de Estados Unidos, como aquel camino no lo atiende, dijo, pues vete para allá. Y le dijo, oiga, espérame, pero es que le hemos mandado todo para allá, sí, pero este es el camino, esto yo no lo entiendo. Entonces, como entiende, pues como lo alcanza usted seguramente a apreciar, es un galimatías, ¿no? ¿A quién le hago caso? A ver, me voy a lo diplomático, no me pelan. Lo mando por este lado y me dicen que vaya por lo diplomático. Es difícil porque el asunto, yo creo que llegamos tarde, pero el asunto es muy serio. Yo no sé qué hubiera pasado, una acción firme del gobierno desde el primer día respecto a la ICE, ¿cómo estarían ahorita? ¿Cuál sería el escenario? Bueno, que la respuesta del gobierno mexicano, recordemos, surgió tras la muerte de ciudadanos bajo custodia o durante operativos del servicio de la ICE. La Secretaría de Relaciones Exteriores activó una estrategia legal y diplomática que incluyó una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, acciones ante fiscalías estatales y la notificación del caso al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La primera comunicación fue enviada al Centro de Detención de Adelanto, en California, donde han fallecido 4 mexicanos. El gobierno mexicano exigió el cese inmediato de las omisiones relacionadas con la atención médica y cuestionó políticas que considera incompatibles con los estándares médicos y penitenciarios, al tiempo que reiteró su intención de dar seguimiento legal y diplomático a cada uno de los casos. Bueno,
¿Qué agudizó todavía más este asunto? Cada vez que veo al de la bicicleta, cómo se les pela, la verdad que no puedo negar que me causa entre gracia y algo más, ¿eh? Pero qué habilidad del tipo, se les pela ese video que usted vio ahorita, lo hemos sacado varias veces. Bueno, la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, ocurrida el 7 de julio en Houston, pues reavivó, aquí demos cuenta totalmente sobre ella, reavivó la controversia por la política migratoria impulsada por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca. De acuerdo con la versión de las autoridades mexicanas y de los familiares y de muchas otras visiones de los que estaban ahí, un agente del ICE abrió fuego después de que el migrante presuntamente se resistiera al arresto e intentara embestir con su vehículo a los oficiales. Hay versiones que dicen lo contrario, ¿no? Esto es muy importante. Hay versiones que dicen que iban tras unos guatemaltecos y este hombre se quedó esperando nada más, no corrió o sí se movió para un lado y se le fueron encima los agentes de la ICE. Además, sin preguntar, imagínense nada más. Al día siguiente también murió el colombiano Joan Sebastián Durán, guerrero, durante un incidente con agentes de la ICE. Esto fue en Maine. Meses antes, la poeta estadounidense Renee Wood y el enfermero Alex Pretty perdieron la vida, les recuerdo, en operativos, ahí está esta mujer, en operativos migratorios en Minneapolis. Hechos que detonaron fuertes protestas y el retiro de miles de agentes federales de la ciudad. La preocupación también quedó reflejada en un informe de Human Rights Watch, el cual documentó la muerte de 52 personas bajo custodia del ICE durante los primeros 500 días del nuevo mandato de Donald Trump. La organización advirtió un incremento significativo en la tasa de mortalidad y cuestionó la falta de transparencia de la agencia. Hasta ahí están las cosas, ¿no? Esto es lo último que tenemos. Pero, fíjese, se presenta una inconformidad, no se hace por el camino diplomático había sido hasta cierto punto inútil, y Estados Unidos le dice, yo por aquí no puedo recibir esto, váyase al camino diplomático. Imagínense en qué posición nos deja, ¿no? Bueno, ojo, pero también entramos tarde y llegamos tarde. Segundo, matan a otro mexicano, no queda muy claro bajo qué condiciones, Estados Unidos no dice nada. Tercero, matan a un colombiano. Cuarto, atropellan a otro mexicano. Y el presidente Trump, hace 2 noches, dijo, estoy impresionado del espectacular y maravilloso trabajo que está haciendo el ICE. Ahora sí, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? No está fácil, ¿no? Ahora que la presidenta ve el domingo a la final del fútbol, como aquí le dijimos, la van a invitar. No, la van a invitar y la van a invitar al palco. Y va a estar con los que aplauden con las joyas. Ni hablar, así es esto. Va a ir el presidente Trump, la presidenta de México y el primer ministro de Canadá. Y van a ir muchos otros mandatarios. Va a estar el rey, tendrá que saludarlo. El señor Milei dice que no va porque es una cábala. Si va, van a perder, entonces no quiere ir. Pero no está de acuerdo con los jugadores argentinos que presentaron lo de las Malvinas son argentinas. En fin, hay muchas cosas que mañana sabremos por dónde es el derrotero, ¿no? Y el domingo ya vendrá el juego. De este tema, de la carta, de la diplomacia, de todo lo que hizo en su primer lance importante el embajador, que quedó pues a la mitad del camino, hay que reconocerlo, platicamos con el doctor Tonatiuh Guillén en radio, ayer en el 98.5 de FM, profesor del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Realmente es de los grandes expertos en este tema en todo el país y, si usted me apura, hasta en el mundo. El envío que se hizo de las primeras cartas, que entiendo son las que le regresaron al embajador mexicano, son las que iban dirigidos a los centros de detención. Y eran cartas no de peso jurídico, simplemente de notificación de que había problemas en esos centros, de que tenían que revisarse y avanzar en correcciones, y no era mucho más. Uh-huh. Ahora, lo que yo tengo duda, Javier, es si el contenido era el adecuado y si el canal fue el apropiado. Claro. Ahí tenemos que ver si la Cancillería hizo los análisis adecuados, porque en función de lo que se comunica hoy, pues nos batearon como nada, ¿no?
Sí. Y eso quiere decir también otra cosa. Y yo creo que es lo que domina, Javier, más allá de los detalles técnicos que sí deben eventualmente corregirse. Y lo que domina es una política migratoria de Trump que se caracteriza por su impunidad, por su insensibilidad y con un letrero muy grande que dice no me importa. Claro. Entonces esa referencia hay que tenerla porque es el tono con el que uno piensa a Estados Unidos y sobre todo en este momento es el tono más duro que tiene el gobierno de Trump en mucho tiempo. El tono más fuerte que tiene Trump en mucho tiempo, dice el doctor Tonatiuh Guillén, y yo creo que no hay duda, yo creo que no hay duda. Bueno, lo que sí tenemos, para que lo consignemos, lo veamos y estemos en ello, es que es importante que veamos en este momento que este asunto no jaló de la manera en que la presidenta lo propuso. Estoy cierto que la presidenta sabía que no iba a jalar. Estoy cierto que la presidenta sabía que no era el conducto. Quiso forzar la máquina. No había manera de forzarla. Lo hizo. Ya veremos si hay consecuencias o no hay consecuencias. El asunto sigue la vía diplomática, que no ha haber sido nada grato para el embajador que le dijeran, ahí están sus cartitas, mándelas por la vía diplomática. Y lo segundo, que yo creo que es importante, es muy difícil hablar con Trump. Muy difícil. No hemos tenido un solo encuentro, digamos, de reunión de mandatarios entre la presidenta mexicana y el presidente estadounidense. Esa es otra. Tengo la impresión de que muy útil no sería, pero por lo menos el cara a cara le diría, señor, entre otros el tema del ICE. El tema del ICE es muy importante. Como decía el doctor Jorge Bustamante, en paz descanse, decía el fundador del Colegio de la Frontera Norte, dice, en la historia de México no ha habido una sola marcha en defensa de los migrantes. En la historia de México. Y son el primera y segunda fuente, primera o segunda indistintamente, fuente de ingreso del país. No ha habido una sola. O sea, les agradecemos, son valientes, como lo hicimos ayer, Echeverría, Díaz Ordaz, López Portillo, de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, el señor López Obrador, la señora Claudia Sheinbaum, todos han dicho valientes, gracias a ellos, que por cierto no es dinero de los gobiernos, es dinero de ellos que trabajan allá, ¿no? Dicen eso, pero no hemos tenido una movilización que por lo menos sea reconocimiento para lo que hacen. Se movilizan más en Estados Unidos que en nuestro propio país y mandan el dinero a nuestro país. Bueno, ahí estamos, a ver qué acaba pasando. Va a ser un fin de semana muy marcado por el fútbol, pero de cualquier manera, el domingo se acaba la fiesta. Es el fin de fiesta. Y el lunes vendrán pues otros asuntos porque ya no estará acaparando la atención el juego, las transmisiones, los resúmenes y todas estas cosas que tienen las cadenas de televisión. Bueno, vámonos con los asuntos más a detalle que tenemos la noche de hoy, viernes. Viene una semana de audiencias. ¿A qué nos referimos? Fíjese, el destino del Mayo Zambada se define este lunes, 20 de julio, con la definición de su sentencia. Se presume será cadena perpetua, habrá que ver bajo qué condiciones. La de Ovidio Guzmán era para esta semana, pero ya la pospusieron para el 28 de octubre. El 28 de julio en Nueva York será la del Viceroy y el 31 de julio la del hermano del Mencho en Washington. Ya para agosto del 31 la audiencia es de Joaquín Guzmán López, aquel que se llevó al Mayo Zambada sin consentimiento, sin el consentimiento del Mayo, pero sobre todo las versiones más acabadas son que el Joaquín Guzmán López hizo un acuerdo con las autoridades estadounidenses y les dijo, yo se los voy a dar. Bueno, pues tú sabrás si lo traes o no, pero si lo traes, aquí los esperamos. Y yo creo que eso fue en buena medida lo que pasó. Y bueno, claro, que negociaron con ellos, ¿no? No es nomás me lo traes y aquí está, ¿no? No, yo lo llevo y ustedes piensen en Ovidio, piensen en mi familia, órale, tráelo y veremos, ¿no? Pues no había de otra que veremos. Y pues por lo que se ve, por lo menos Ovidio, nada mal le ha ido, ¿no? Trump acusa a China. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, denunció ayer que China interfirió en las elecciones del 2020 en su país. Alegó vulnerabilidades alarmantes en la infraestructura de votación, mientras pronunció afirmaciones de fraude que ya fueron desacreditadas en el pasado y no aportó nuevos datos, pero tuvo toda la atención nacional la noche y se da cuenta que bien
que rumbo al proceso electoral del martes 4 de noviembre, bien no le está yendo. Vaquita marina. Mañana es el Día Internacional de la Vaquita Marina. Se trata del mamífero marino más pequeño del mundo. Debido a su pesca incidental, se estima que sobreviven, hágame favor, 10 ejemplares en estado silvestre. ¿Usted cree? Digo, no creía que creo, no, pero fíjese, 10, vamos a hablar de ello. El fin de fiesta, ese es mañana y el domingo, pero sobre todo el domingo. La gran final del Holgorio está lista. Argentina y España, España-Argentina se enfrentan para ver quién será la mejor selección del mundo. Hablaremos de las posibilidades matemáticas de cada uno y también de las posibilidades de Francia e Inglaterra, que buscarán el tercer lugar del torneo. Mucho se dice que el juego por el tercer lugar es el partido que nadie quiere jugar, el que nadie quiere participar. ¿Por qué? Porque pues, no juega uno la final. Pero como dicen por ahí, al paso del tiempo esto adquiere otra dimensión. Porque imagínense que nosotros digamos, como ayer le decía, imagínense que hubiéramos nuestro país perdido en la semifinal. Imagínense que pase el tiempo, oigan, ¿se acuerdan cuando quedamos en tercer lugar a nivel mundial? Óigame si no está bien eso. Así que dicen que no, los ingleses dicen que no. Pero a ver, si mete 3 goles en Mbappé puede ser campeón de goleo del mundial. Y si el partido se pone buenísimo y si de repente se dan cuenta los ingleses la importancia de ser tercer lugar y no cuarto, e incluso si es cuarto, los 4 mejores del mundo. Yo diría que tampoco lo menosprecien, pero no es un partido para el olvido y sé que no lo quieren jugar, pero bien que lo quieren jugar, no se hagan. Ciclosporiasis. La Administración de Alimentos y Medicamentos, en colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, reveló que el brote de diarrea explosiva, tal cual, no quiero ser escatológico, cuando digo diarrea explosiva, es diarrea explosiva, causado por el parásito de Ciclosporiasis, estaría relacionado, ¿cómo ve?, con una lechuga, y esa lechuga es originaria de México. El Taco Bell está sufriendo, Vamos a ver, hablemos de ello si le parece. Bueno, entonces, ¿qué tenemos para hoy? Viene una semana de audiencias. Trump acusa a China por haberse metido en las elecciones del 2020. Vaquita marina, hoy es el día de la vaquita marina. Parece que nomás tenemos 10 ejemplares en lo que corresponde a la vida silvestre. Fin de fiesta del Holgorio y ciclosporiasis, que ya le contaba de esto, de todos los efectos que tiene. Bueno, muy buenas noches. Que haya sido bueno su día hasta ahora. Viene el fin de semana, harto fútbol y se acaba la fiesta. El domingo, ¿qué será? A las 5 de la tarde, ¿no? No, pero el domingo a las 5 ya acabó todo, ¿no? Por si van a tiempos extras, penaltis y se entregan el trofeo y muchas gracias y todas estas cosas. Y bueno, España estará en la fiesta o Argentina estará en la fiesta. Bueno, y aquí en México algunos despistados irán a los Cibeles, si gana España, y yo supongo que irán al Ángel, ¿no? Los argentinos irán al Ángel, allí como en el 9 de septiembre, el 9 de julio. ¿Oyó? Alguien dijo, hay que ir a ver a la América. ¿Se fija en qué mundo vivimos? Nomás que uno es respetuoso, Si no, imagínense. Bueno, vamos a la pausa. Gracias que nos acompañan. Regresaremos para hablar sobre la semana muy movida en Baja California, con todos los elementos que se han metido. Rufo, la gobernadora, el exgobernador, 2 exgobernadores. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Si alguna preocupación tenía el presidente López Obrador, es más bien la participación de alguna agencia del gobierno de los Estados Unidos en la captura de el Mayo Zambada en México para llevarlo a Estados Unidos. No sé si se entiende. No tiene que ver con qué va a decir este personaje, cabeza de un grupo delictivo. No había preocupación de qué es lo que iba a decir. Bueno, viene una semana de audiencias, aunque algunas se pospuso, pero ahí vienen las audiencias en Estados Unidos sobre personajes inculpados por Estados Unidos y en algunos casos por México, pero México los dejó ir ante el temor de que se pelaran o que aquí hicieran de las suyas en los próximos días, particularmente esta semana. Lunes, el que viene, se define la sentencia del Mayo Zambada, la que se presume será cadena perpetua. ¿Bajo qué condiciones? Es lo que veremos. Quiere evitar la cárcel y pide ser trasladado a un centro de detención médico federal bajo la premisa de que él es culpable, se asume culpable.
Segundo, Ovidio Guzmán. En este caso fue aplazada nuevamente su audiencia de sentencia. Del 27 de julio la pasaron al 28 de octubre. El 28 de julio, también de la semana que entra. En Nueva York será la audiencia del viceroy. El 31 de julio, la del hermano del Mencho, en Washington. Para agosto, el 31, la audiencia de Joaquín Guzmán López. Y bueno, acá también andan pasando cosas. Tras 77 días de haber pedido licencia como gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya no ha salido a dar la cara más allá de un par de tweets en los que pues casi forzadamente lo hizo, en donde de nuevo dice que es inocente y que la acusación forma parte del ataque de la derecha y estas acusaciones de Estados Unidos no proceden. Existen versiones distintas en las que se señala que Rocha Moya se habría reunido con el senador Enrique Insunza y habría evaluado la posibilidad de regresar a sus deberes, luego de que ambos fueron señalados por autoridades estadounidenses de tener vínculos con el narcotráfico. Incluso se rumoró que Trump podría realizar una operación en suelo mexicano para detener a los acusados, tal como lo hizo en Venezuela con Nicolás Maduro. Todo esto, entiendo, es un mundo, es un sinfín de especulaciones. La presidenta de Morena, Adriana Montiel, dijo claramente que eso no pasaría. No regresa a la gubernatura. Luego está el caso segundo, bueno, no segundo, no en orden prelatorio, como dicen. El segundo caso es Baja California. En este espacio hemos hablado sobre los audios 3 ya que se filtraron de la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila, en los que se presume, por lo que se escucha de los audios, que tuvo acercamientos con agentes del FBI para cooperar con ellos por una posible investigación en Estados Unidos e incluso una supuesta reunión en Panamá. Para la gobernadora de Baja California, esto se trató, así lo dijo, de una trampa de su predecesor del PT, Jaime Bonilla, pues él fue quien la reunió con personas que se hicieron pasar por agentes intermediarios de los Estados Unidos. Bonilla rechazó categóricamente el asunto. Dijo, si la señora me acusaba de narcotraficante, ¿cómo le iba a juntar a la DEA? Bueno, algunos dicen a lo mejor le quiso juntar a la DEA o a intermediarios, porque con eso pues también él iba dosificando las acusaciones que puede haber eventualmente en contra de él. Pero él está vivito y coleando por todas las calles de Baja California, ¿eh? No se esconde de nada y no hay una sola referencia a él en este sentido. La presidenta Claudia Sheinbaum le pidió aclarar la razón de estos audios, que dio unas explicaciones en donde todo acabó más enredado. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, los desestimó. Yo no entiendo por qué tanta defensa. Es tan claro que hay cosas ahí que hay que investigar, etcétera, pero no. Oiga, pues que aclare, pues ya aclaró. Oiga, no fui yo, bueno, está bien, ya, aclarado, lo que sigue. Dice Omar García Harfuch que no hay delito que perseguir. ¿No hay delito que perseguir? Bueno, en medio de esta crisis en la que Morena se veía señalado en Baja California, ¡pac!, apareció que fue detenido el hombre en pantalla. El exgobernador panista Ernesto Rufo Appel, primer gobernador de oposición en ganar un proceso electoral. El motivo, delincuencia organizada y contrabando. Rufo contaba con una investigación en su contra desde el año pasado por huachicol fiscal, en la que figuraba como socio mayoritario de la empresa Ingemar SADCB, vinculado al mega decomiso de 15 millones de litros de hidrocarburos en 2025. Cabe destacar que Rufo Appel ya tenía tiempo distanciado del PAN. Se desempeñaba como parte del Consejo Consultivo de Somos México. La detención no solo salpica al PAN del crimen fiscal, sino que también al recién llegado Somos México. Es ahí en donde uno dice dónde empieza, dónde termina, en que estamos en la política, ¿no? O sea, la presidenta dice que esto no es político, sino que es un asunto ahí que tiene otra naturaleza. Bueno, vamos a conversar de este tema con José Luis Montenegro. José Luis es periodista, escritor, con muy buenos libros, muy de referencia y le diría yo, pues también de revisión y de análisis para tratar de entender este muy complejo mundo de la seguridad, de la inseguridad, más que de la seguridad, inseguridad y del narcotráfico. Bueno, José Luis, te saludo con mucho gusto. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches. Gracias a ti por la invitación, Javier. Siempre es un gusto estar aquí contigo. El gusto nuestro. ¿Cómo ves todo esto? Así con todas las variables que hemos metido de introducción a la conversación contigo, José Luis. ¿Por dónde empezar, no, querido Sí, Javier? Porque o sea, haces una radiografía criminal de todo lo que está ocurriendo
en el país, en ambos lados de la frontera, hay que decir, porque también le compete a Estados Unidos estas audiencias, pues que van a definir también cuál va a ser el paso que van a tomar, el rumbo por el cual se van a dirigir los capos de la droga. Hablabas de la audiencia de sentencia del Mayo Zambada, que creo que es la que más mantiene en vilo a la clase política por lo que pueda decir este hombre que lleva más o llevaba más de medio siglo en el AMPA. Si hay una persona, Javier, que tiene un almanaque, una radiografía, un retrato vivo de todo lo que ocurre en la llamada narcopolítica, es precisamente Zambada García. El próximo lunes vamos a ver qué es lo que va a negociar su defensa legal, que ya sabemos que había pedido al menos 3 instalaciones penitenciarias con centro médico para pasar el resto de sus días ahí. Bueno, el juez Brian Cogan, con el que se va a enfrentar, es el mismo, hay que recordar al auditorio, que sentenció al Chapo Guzmán a cadena perpetua más 30 años e inclusive 38 años más 8 meses al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Vamos a ver qué pasa ahí. Mencionas el caso de Rochamoya, el regreso de Rochamoya, el caso de Marina del Pilar, que para mí es insostenible la defensa de la gobernadora de Baja California. Me parece que el propio gobierno federal se está arriesgando demasiado a darle un incentivo, un beneficio de la duda, vamos, a esta mujer que desde este matrimonio que tuvo, la cercanía que tuvo con Carlos Torres Torres y su vinculación también al tema del huachicol fiscal, bueno, pues se ha tenido ella que poner su propio interés personal antes que el ejercicio público para la cual fue electa, ¿no? Es un caso de los muchos que mencionas que creo que llaman la atención. El caso Rochamoy, el caso Insunza, que son personajes que no se pueden parar, uno en la gubernatura, en el Palacio de Gobierno de Sinaloa, y el otro en el Senado, porque las controversias versan en su figura, en su actuar político y en su aparición, que parecería que pues ya se avecina, de acuerdo con la información que a mí me ha llegado, Javier. Bueno, a ver, oye, a ver, para ir como caso a caso, por qué supones que hay una defensa con todos los elementos, José Luis, que están por delante? Digo, no una defensa, bueno, sí, una defensa en donde dicen no hay ningún delito que perseguir, no hay nada absolutamente detrás de esto, en el caso de la gobernadora. O sea, la gobernadora se ofreció materialmente. La gobernadora se ofreció exactamente, a ver, si vamos a emplear los mismos eufemismos que la clase política para definir este concepto tan gastado, tan manoseado como la traición a la patria, si traicionar a la patria no significa brindar información de seguridad nacional a una agencia extranjera, que alguien nos explique qué carajo es entonces, ¿no? ¿Qué carajos es entonces? El caso de Marina del Pilar, que lo han equiparado al caso Maru Campos, esta gobernadora en Chihuahua que empleó la fuerza del Estado, que habría violado presuntamente la Ley de Seguridad Nacional al aliarse con una agencia extranjera para desmantelar un narcolaboratorio. Híjole, qué complicado que ante ese caso sí hay una andanada política, y en este otro caso, que lamentable las declaraciones de Omar García Harfuch diciendo que no hay un delito que perseguir, estén protegiendo y encubriendo a la gobernadora que, dicho sea de paso, tenía una casa en San Diego, tenía a sus hijos viviendo del otro lado de la frontera, había pues un interés propio, genuino, vamos a decirlo hasta cierto punto legítimo, de poder vivir del otro lado de la frontera, pero con estos nexos, con esta colusión de haber brindado protección a una célula del cártel de Sinaloa, los rusos, Javier, Sí. este grupo de apoyo de la Malliza, pues nos encontramos que el propio gobierno trata de cobijar muchas de esas acciones que hoy día combaten con lo que referías. Por ejemplo, la captura del exgobernador Ernesto Rufo Apel, que daría pues un contraste en por qué a unos sí y a otros no. Y ese es quizás el reclamo generalizado, ¿no? ¿Por qué la justicia tiene que ser selectiva en algunos casos y para la otra, pues darle una protección y un cobijo al grado de poder modificar, vamos a decir, entre comillas, o moldear la ley al antojo de los míos? Híjole, híjole. Oye, eh, ¿por qué la presidenta dice que no es político el caso de Ernesto Rufo? Y la Fiscalía presentó ayer un informe en la noche con la Ernestina Godoy, presentó este informe
en donde nunca hay preguntas, no hay manera de hablar con ella, ¿no? En una conferencia de prensa o algo parecido. No lo hay, no lo hay. Este informe que precisamente nos da ese indicativo que sí es una cuestión política, insisto. O sea, cuando la ley está sujeta a ciertos cánones en los que beneficias a uno pero perjudicas a otro o le aplicas todo el peso de este mismo ordenamiento legal a los grupos contrarios o de oposición, bueno, te habla precisamente de un golpeteo. Tampoco fue fortuito, por ejemplo, ¿no? La salida de un personaje como Ulises Lara, la mano derecha de Ernestina Godoy, que en esta Fiscalía de Asuntos Especiales a la cual estaba, pues se le fue un asunto muy especial. Digo, me estoy quizás saltando el tema, pero para dar un No ejemplo. te iba a preguntar de eso, José Luis. Justo, ¿no? El caso de Ulises Lara, como en un asunto especial que era vigilar a Mauro Alberto Núñez Ojeda, también su nombre real, Alejandro Ojeda Ávila, este piloto que llevó a el Mayo Zambada a Estados Unidos. Ese asunto se le fue de las manos, lo tuvieron 7 meses en custodia, Javier, y después lo mandan en un combo criminal el 12 de agosto del 2025, en ese combo de 26 capos. A ver, a eso voy, pues, que no tienen una coordinación, no hay una investigación seria en torno a los casos que le deberían de competir a México, inclusive este caso de Marina El Pilar, el tema de su esposo, que lo vimos a Carlos Torres en un partido del Mundial, apenas cuando recién inició la Copa de Fútbol 2026, es decir, ese tipo de cosas son las que deberían de prestarle atención y por tanto estar en el golpeteo político se olvidan de lo realmente importante, el caso Mayo Zambada, que después se le salió de control. Oye, a ver, una pregunta sobre esto. El tema de Ernesto Rufo Appel, ¿tiene que ver con todo esto? O también te diría, porque como sea, no se puede soslayar, José Luis, que Ernesto Rufo Appel estaba siendo investigado, ¿no? Eso no se puede pasar por alto. No, totalmente, totalmente. Como te refería ahorita en el caso de Maru Campos, sí violó la ley de seguridad nacional. En el caso de Ernesto Rufo Appel, claro que hay investigaciones indagatorias por su presunta responsabilidad en el tema del huachicol. Ya tenía denuncias por parte de esta empresa que habría no declarado el combustible y lo habría reportado, como se hace en este esquema de contrabando de combustible a través de aduanas, bueno, como otro aditivo, como aceite quemado, como otro ingrediente activo, vamos a decir, que no pertenece a la gama de combustibles. Y claro, es evidente que hay un delito que perseguir, ¿no? Pero también hay que ser consciente que en política nada es casualidad y los tiempos fueron perfectos, igual en Baja California, para desviar la atención del caso de Marina del Pilar y de alguna manera también dar ese golpeteo político, hay que decirlo, golpea fuertemente este caso al PAN y también, como bien referías tú, al partido de recién incorporación como es Somos México. Oye, ¿tú crees que se pueda distraer la atención? Porque en cualquier momento van a salir los otros audios. ¿Tú crees que se puede distraer la atención? Yo te diría, además, por momentos con la candidez, ingenuidad o torpeza con la que responde la gobernadora. No. Creo que cuando el caso de corrupción, de vinculación con crimen organizado, algún tipo de reunión que hemos visto a muchos gobernadores, o en el caso de los alcaldes, por ejemplo, en Morelos, que han caído a raíz de sus presuntos vínculos con personajes de Lampa, pues es insostenible este vínculo. De alguna manera, Marina El Pilar ya debe de estar consciente que si hay ahora videos o fotografías o audios o documentos, pues estaría preparando ella pues esa contención de daños también con apoyo de la propia presidenta de México y del secretario de Seguridad. Yo creo que esto es insostenible. Ya los vínculos con capos de la droga, posibles negociaciones del otro lado de la frontera son muy, pues ya están al descubierto, Javier. Yo creo que no tardan también otros gobernadores y otros políticos en funciones en replicar este mismo modelo, ¿no? El sálvese quien pueda. Oye, Ulises Lara es informante, como hoy se sugirió. Pues lo leímos, ¿no? Todos en la columna de Raimundo Rivapalacio, donde hablan que presuntamente tendría una colaboración estrecha con autoridades norteamericanas. Hay que recordar que muchos de los políticos mexicanos, a mí me tocó en algún momento visitar en varias ocasiones la oficina de Santiago Nieto cuando se desempeñaba como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y tomaban muchos cursos con el FBI, ¿no? Con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En el caso de la Fiscalía también tienen un estrecho
acercamiento con estas agencias norteamericanas. Puede ser que en ese mismo tenor pues haya tenido algún tipo de apoyo o haya intercambiado información sensible. No me podría aventurar porque no tengo los elementos, pero sí te puedo decir que hay una cercanía tanto con la Fiscalía como con la UIF, como con la propia Secretaría de Seguridad, y es muy posible que se haya visto tentado, en caso de que sea cierta esta información, en pertenecer a este grupo de apoyo de este lado de la frontera. Ya sé que lo dijiste, pero déjame preguntártelo otra vez, querido José Luis, para cerrar la conversación. ¿Qué perspectiva ves de las cosas? Pues vamos a ver un país más crispado. Javier, acabamos de ver cómo la presidenta no quiso asistir a ningún partido de fútbol de la Copa del Mundo aquí en México, pero sí va a ir invitada a la final en Nueva York. Vamos a ver cómo le va del otro lado de la frontera con los connacionales. Estamos frente a la caída de varios gobernadores, se avecinan las elecciones intermedias del 2027. Vemos que Sinaloa, este estado precioso, sigue estando a casi 2 años de guerra entre chapos y mayos, políticos que tratan de salvar su pellejo para obtener privilegios del otro lado de la frontera e inclusive exculpar, ¿no? O expiar estas culpas que tienen a través de sus vínculos del crimen organizado. Es toda una odisea. Creo que no pudiste haberlo escrito mejor, como en tu introducción antes de esta entrevista. Tenemos audiencias, tenemos el canto de estos narcotraficantes en Estados Unidos, la caída de algunos gobernadores, se avecinan elecciones y bueno, entre todo esto, pues una presidenta de México que tiene mucho trabajo que hacer y muchas mañaneras para explicar todo lo que se avecina. Te mando un gran saludo, José Luis. Gracias por tu tiempo. Que tengas buena noche. Buenas noches, Javier. Un abrazo, Gracias. Saludo al auditorio. Un abrazo también. para ti, gracias. Pues sí, ya le decíamos, la presidenta decidió ir allá a Nueva York el próximo domingo para ir para estar en el partido final del Mundial, a ver cómo reacciona ese público, ¿no? Bueno, vamos a la pausa y vamos a hablar sobre el discurso de ayer de Donald Trump, en el que acusó a China de interferir en elecciones en los Estados Unidos. Vamos y regresamos. Anoche, en un mensaje en cadena nacional en todo el país, el presidente Donald Trump acusó a China de interferir en las elecciones de Estados Unidos en el año 2020, cuando él las perdió. Aseguró que el gobierno de Pekín sustrajo información de millones de votantes estadounidenses. Habló sobre la desclasificación de documentos que presuntamente revelarían graves fallas en el sistema. Pero no hay nada nuevo de lo que dijo, por cierto. La declaración ocurre a solo unos meses de la celebración de las elecciones intermedias en Estados Unidos, mientras que el gobierno de China calificó como falsas las acusaciones de interferir en dichas elecciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores en Pekín aseguró que los señalamientos de hackeo son mentiras malintencionadas. La diplomacia china exigió a los líderes estadounidenses a dejar de usar a su país como herramienta de campaña. Bueno, y una propuesta en Estados Unidos está buscando eliminar el voto femenino mediante el sufragio por casa. La iniciativa presentada en la Cumbre del Liderazgo Femenino 2026 de Mujeres Conservadoras plantea que cada hogar emite un solo voto, representado por el jefe de familia. La propuesta gana terreno en Internet y es impulsada por la extrema derecha de la derecha, ¿no? Diversas organizaciones civiles calificaron la propuesta como un grave, yo no diría grave, gravísimo retroceso para los derechos humanos. Activistas han recordado que el derecho al voto de la mujer está blindado por la Constitución de los Estados Unidos. Saludamos a José Luis Valdés Ugalde, académico, analista, consultor en asuntos internacionales, pues para dialogar sobre estas dos cosas. Primero, lo más importante, el discurso de anoche de Donald Trump. José Luis, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Mucho gusto, Javier, mucho gusto, todo bien, muy bien. Qué bueno. Un abrazo. Para ti. ¿Cómo ves este discurso de anoche? ¿Cuáles serían los elementos a destacar? Bueno, es un discurso que no tiene fundamento, sobre todo porque no tiene evidencia. Es decir, el Donald Trump argumenta que hubo fraude en la elección con Biden, cuando le ganó Biden por 7 millones de votos en la elección general y un importante porcentaje de diferencia, 306, si mal no recuerdo, contra 280 en el colegio electoral por parte de Trump. Entonces, el estado mental de Trump
deja mucho que desear. Desde hace ya varios meses, años, desde el principio de su presidencia primera, Trump se ha distinguido por ser mitómano. Básicamente esa es su estrategia. No acaba de asimilar la pérdida, la derrota frente a Biden y está argumentando con mentiras el supuesto fraude electoral que nadie sabe dónde quedó, porque nadie en ningún lugar, en los medios de Estados Unidos, en la academia de Estados Unidos, en la propia política estadounidense, los propios republicanos están cuestionando el discurso, porque en ese discurso no se prueba ni se fundamenta para nada, nada de lo que dice Trump sobre el fraude. Entonces, bueno, es una más de las mentiras de Trump y sobre todo, al mismo tiempo también involucrar a China, pues desde alto riesgo. Otra vez, China ya negó alguna responsabilidad en la elección, como Trump acusa, y me parece pues que aquí lo que tenemos es un presidente perdido en sí mismo, sin capacidad para poder ir adelante y estacionarse frente a las elecciones intermedias en un argumento de pérdida de credibilidad o falta de credibilidad del sistema electoral en Estados Unidos, con miras a acusar de nuevo, en caso de que pierda la elección, y es algo muy probable, Javier, en la elección intermedia, en noviembre, acusar que hubo fraude en contra del Partido Republicano y en contra de él por parte de los demócratas y de los actores oscuros que él acusa de haber intervenido en la elección. ¿Hasta dónde le alcanza un discurso como el de anoche, José Luis, a Donald Trump? ¿Qué tanto permea en la opinión pública estadounidense, en el ciudadano común, pues, digamos, en los suyos, por supuesto, pero los que están incluso dudando ser de los suyos, ¿no? Yo creo que poco, Javier. A mí me parece que Trump ha perdido credibilidad en muchos frentes frente a su base más importante, la base dura, que cada vez se adelgaza más y cada vez se convierte en una base muy comprometida, pero desde la minoría del Make America Great Again, el MAGA, el movimiento MAGA famoso. En ese sentido, a mí me parece que a reserva de poder revisar encuestas de opinión sobre el particular, lo que yo creo que está pasando es que la credibilidad de Trump entre sectores de población amplios en Estados Unidos, sobre todo con relación a este tema del fraude electoral, está muy baja. Entonces, seguramente algunos sectores van a pensar, en efecto, que hubo fraude del grupo de MAGA, pero me parece que ya son de cada vez los menos. Hay opiniones encontradas al respecto. Estaba yo revisando hace unas horas la información de la opinión pública estadounidense que no se convence para nada de que los argumentos de Trump sean creíbles y viables contra la información pues concreta y contundente que tiene que ver con la elección de Biden en su momento y con lo que viene en este momento. Trump está en este momento sintiendo pasos en la azotea, tiene una preocupación muy grande por todos los errores cometidos, que son torpezas infinitas, lo de Irán, que ya regresa a ser un conflicto internacional de nueva cuenta y nacional, puesto que va a repercutir en la economía estadounidense, pues son temas que le han quitado credibilidad a Trump entre su electorado natural, y me parece a mí que están muy bajas, bueno, no me parece a mí, están muy bajas las tendencias de voto y la opinión pública al respecto de la credibilidad de Trump. Entonces me parece que Trump está, pues ahora sí que dando patadas de ahogado en un momento en el cual la credibilidad está en el fondo y con miras a perder la elección en noviembre de este año. Oye, déjame plantearte ahí algo, José Luis. ¿Puede costarle la presidencia una derrota en el Congreso? Que hay impeachment, sí. Sí. Pero si el impeachment no progresa, porque tiene que ver que el Senado lo tenga que autorizar, sancionar en su momento, es probable que Trump continúe como presidente
pero va a tener todo el margen de maniobra para hacer política exterior. Sí, claro. Política interna, se le acaba la política interna. Eso es lo único que va a pasar cuando pierda la elección y tomen la mayoría de la Cámara de los Representantes, los demócratas, y ahí me parece que Trump va a tener muy poca posibilidad de poder avanzar en sus proyectos internos, pero va a tener la política exterior como bastión. Oye, ¿qué perspectiva ves en relación a México de aquí al 4 de noviembre? Bueno, yo creo que para empezar, los estadounidenses en este momento tienen un problema muy serio con la economía y con el consumo y la inflación, que es lo que más está en este momento aquejándolos. La guerra en Irán también es otro tema. México no va a ser un tema porque no es tema para la población en los Estados Unidos cuando vota, a menos que Trump se lance una medida espectacular como invadir México y entonces protagonizar un espectáculo frente a los estadounidenses en donde diga, miren, ya me fui contra el narcoterrorismo y en este momento les tengo respuesta. Hay resultados. Cerré X número de narcolaboratorios y atrapé a cualquier cantidad de capos del narcotráfico mexicano. Eso puede repercutir favorablemente para él en la elección, pero yo creo que tiene margen de maniobra muy limitado para hacer eso, Javier, porque en este momento hay sectores dentro del aparato del Estado que rodea a Trump que están muy dubitativos con respecto a esa medida de invadir y de tomar una decisión militar en el caso mexicano, que a la larga puede traer repercusiones muy negativas para la cooperación bilateral en muchos frentes. ¿Qué tanto le sirve a la narcopolítica mexicana el querer detener a políticos de altos vuelos presuntamente ligados al narcotráfico? El caso Sinaloa, para poner el que está más a la vista, y ahora también el de Baja California, ¿no? Pues sí, ahí tenemos un factor muy importante de deterioro de las relaciones entre México y Estados Unidos, el factor Rochamoya y ahora las famosas grabaciones que se filtraron de la gobernadora de Baja California hablan mucho del deterioro que al interior del estado está ocurriendo, sobre todo una podredumbre que la presidenta no tiene capacidad o no tiene voluntad para poder reconocer. En ese sentido, me parece a mí que son factores que están deteriorando la relación bilateral, no haber hecho nada con relación al caso Rechamoya y estarlo protegiendo de una manera incondicional, igual que a sus subalternos, esos 10, bueno, ahora ya son 8, porque son 2 los que están en Estados Unidos ya declarando en contra de Rochamoya, pues afecta la relación bilateral porque Estados Unidos esperaba una cooperación mayor. No está viendo esa cooperación. México se está envolviendo la bandera de la soberanía, el soberanismo terco en el discurso de la presidenta no está haciéndole bien a la relación bilateral, cuando en realidad tenemos un problema de soberanía interna muy grave, que es que el narco pues ya penetró al Estado. Una última, una opinión breve, si no te importa, José Luis. ¿Qué piensas de esto de que el voto sea por familia y que pierdan el voto las mujeres en una larga lucha? ¿Eso qué piensas? ¿Trascenderá? Yo creo que eso es una idea muy primitiva, no, no le pega, digamos, directamente a la opinión pública. Después de más de 100 años de derecho de la mujer en relación con el derecho al voto, perdón, en Estados Unidos, no se puede pensar que esto vaya a ser algo que se niegue de la noche a la mañana. Es un sector muy minoritario de mujeres del movimiento MAGA que son retardatarias básicamente y contraproducentes, incluso para el propio Trump, cuando se trata de discutir la democracia electoral en Estados Unidos. No es un movimiento que vaya a avanzar, en mi opinión, me parece que va a fracasar y yo creo que son
medidas o decisiones o puntualizaciones por parte del sector femenino que no van a ser apoyadas ni siquiera por el Partido Republicano. Te mando un gran saludo, José Luis Valdés Ugalde. Que tengas buen fin de semana. Gracias, como siempre, por tu tiempo. Igualmente, Javier. Órale, que descanses. Un abrazo. Gracias, un abrazo para ti. Mañana sábado, es el Día Mundial de la Vaquita Marina. Es una especie en la cual yo creo que los mexicanos, las y los mexicanos hemos ido entrando en sensibilidad y sabemos que algo pasa. Y lo que más nos aparece como constante es la extinción. Figuras como el actor Leonardo DiCaprio se han unido para intentar salvarla, pero no parece que suba el número de ejemplares en su hábitat en el Alto Golfo de California. La vaquita marina, el mamífero marino más amenazado del planeta, sigue aferrándose a la vida en el Alto Golfo de California, entre Baja California y Sonora. Endémica de México, la vaquita enfrenta un futuro crítico, aunque los monitoreos más recientes muestran una señal de esperanza al confirmar una población de pocos ejemplares, como evidencia de su reproducción, como esta madre con su cría documentadas en 2025. Cuando hablamos en septiembre de 2025 de una cuenta de 7 a 10 vaquitas marinas, eso significa un mínimo, un número mínimo, y un número mínimo observado en ese mes, en ese año. No es que solo haya 10 o solo haya 7. No sabemos a ciencia cierta porque es un animal que es muy difícil de detectar y de observar. La especie fue catalogada en peligro de extinción desde 1996 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Su principal amenaza es la captura incidental en redes utilizadas para la pesca ilegal de totuaba, cuya vejiga natatoria es traficada hacia mercados asiáticos, convirtiéndose en una de las actividades ilícitas más lucrativas del mundo. En México, un buche de totuaba puede ser comprado a pescadores furtivos hasta en $2,000 y vendido hasta en $100,000 en lugares como China y Hong Kong. Se le atribuye propiedades medicinales sin respaldo científico. La organización internacional Sea Shepherd, que mantiene desplegado un buque en el Alto Golfo de California para patrullaje, ha documentado cómo quedan atrapadas en las redes. I think it might be a vaquita. Durante los últimos años, autoridades y organizaciones han reforzado el retiro de redes fantasma, el monitoreo acústico y visual, así como la vigilancia en la llamada zona de tolerancia cero. Estos esfuerzos han permitido detectar crías, aunque de acuerdo con especialistas, son insuficientes para garantizar su recuperación. La extinción de la vaquita marina nos debe atañer a todos. Deberíamos, yo los combinaría a que sigamos exigiéndole al gobierno que haga lo que tiene que hacer para evitar la extinción de esta especie. Hemos logrado retornar el bisonte, el cóndor de California, el lobo. Es decir, la vaquita nada más requiere voluntad. Coinciden en que salvar a la vaquita marina requiere de un compromiso permanente de gobiernos, pescadores, comunidades, organizaciones civiles y consumidores para erradicar la pesca ilegal y proteger su único hábitat. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. Bueno, sigamos conversando, si le parece a usted, sobre este peligro, este riesgo que corre la especie y cómo podemos salvarla. Vamos a continuar platicando, ya escuché su opinión, vamos a escuchar otra opinión aún más de Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Bueno, Gerardo, muchas gracias, ¿cómo te va? Gracias por tu tiempo. Ahora sí que una y otra vez agarramos conversación contigo y gracias. Muchas gracias, Javier. Al contrario, muy agradecido. A ver, ¿qué podemos decir de esto en varios niveles? Primero, el hábitat. Segundo, medio ambiente. Tercero, lo que hacen los gobiernos. Cuatro, ¿qué es lo que pasa que desaparecieron? ¿Quién las anda pescando? ¿O qué sucede en todo ese entorno? Para profundizar aún más de lo que ya nos decías. Perfecto, muchas gracias. Claro que sí. Mira, en realidad lo que está pasando con la vaquita marina es la crónica de una muerte anunciada. Wow. Desde hace ya décadas sabemos lo que se tiene que hacer y que se tiene que instrumentar para evitar su extinción. Lo que ha ocurrido es que básicamente es una especie que está en peligro de extinción por 3 razones. Una es endémica de México, es decir, exclusiva del país. Habita en un área muy pequeñita en el Alto Golfo, es decir, siempre ha tenido poblaciones bajas de algunos miles de ejemplares. Y finalmente
la pesca ilegal, como mencionaban, de totuaba. Es importante mencionar que la vejiga, el buche de la totuaba, se vende en China hasta en $100,000, como decían, el kilo más, y que ahora lo que hace en China es mandar los precursores de fentanilo a México. O sea, pagan con los precursores y este es un negocio extremadamente delicado. Wow. ¿Qué pasa? Pues mira, lo que pasa es que en realidad no hay suficiente voluntad política para salvar a la especie. Se tiene identificado perfectamente cuál es el hábitat de la especie, se tiene identificado cuáles son los factores, se sabe quiénes son los principales responsables de ese tráfico ilegal de la especie y sin embargo, pues no existen las medidas necesarias. Evitar la muerte de la vaquita, evitar la extinción de la vaquita, sería algo que representa el 0.0001% de la economía del país y que representa en términos de biodiversidad algo enorme. Sería el primer mamífero marino que se extingue en los últimos 100 años. Sería uno de los mamíferos más icónicos en México y en el planeta que se va a extinguir. Todo depende en gran parte de voluntad política. Y digo esto con mucha responsabilidad en el sentido que es imposible que la sociedad civil, que los científicos, los mismos pescadores puedan instrumentar medidas en un área a la que le corresponde al gobierno instrumentar las medidas de conservación y protección. Híjole, a ver, Gerardo, hay, digamos, ¿podemos tener una idea de cuántas especies quedan o es realmente muy difícil? Porque se habla 10 en vida salvaje o algo parecido. ¿Cuántas podríamos Mira, tener? son 10 las que se han visto, pero pongamos que fueran 30 o 40. En realidad, para que estés en peligro de extinción se necesita tener menos de 2,000, 1,000 ejemplares. Es decir, 20 o 40 es bajísimo. Es decir, si son 10 o 20 o 30, es básicamente lo mismo. Estamos hablando de que estas vaquitas viven en un área que hay más de 2,000 embarcaciones que usan sus redes. Imagínate que tú estuvieras en la Ciudad de México y que tuvieras que salir a un área plagada de 2,000 trampas. Pues, tarde o temprano caes. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de ver esta hembra con su cría es que evidentemente, y esto es algo bien importante, estos animales han aprendido a habitar las mallas en gran parte. Es decir, tienen ya un aprendizaje que lo que ha permitido que sobrevivan en ese campo minado. Imagínate 2,000 embarcaciones con sus redes y que tengas 10, 15, 20 ejemplares. Por otro lado, lo que indica es que si realmente quisiera salvar a la vaquita, que no sabemos si se pueda ya, tendríamos que instrumentar una zona de cero tolerancia en donde realmente la Marina, la policía, los grupos de la sociedad civil pudieran instrumentar este mecanismo. Se sabe quiénes son los que se están beneficiando de esto, se sabe cuáles son los problemas. Es decir, se requiere voluntad política, pero la vaquita marina en este momento en el país, con las circunstancias que tenemos y en un entorno internacional tan complicado para la conservación, pues se vuelve realmente una especie, un tema de tan bajo nivel en el entorno político que no le ponen atención. Tenemos, por ejemplo, que Trump hace 2 o 3 días le quitó a la Endangered Species Act, que es la equivalente a la norma mexicana de especies en peligro, que es el icónico legislación en Estados Unidos que ha salvado tantas especies, le quitó una cuestión importantísima que es la protección del hábitat de las especies en peligro en todo Estados Unidos. Es decir, el ambiente internacional es poco favorable, el ambiente nacional es poco favorable. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que seguir insistiendo. Yo te agradezco mucho a ti que tomes este tema, a la gente que... Tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir... yo mencioné hace poco que cuando se extinga la vaquita se va a estar muriendo un pedazo de México. Es una especie que ha estado aquí desde los inicios de la humanidad. Es una especie que básicamente representa la importancia de la diversidad biológica para el humano. Si seguimos con esta grave crisis de la extinción, de la cual la vaquita es una especie icónica, yo te puedo asegurar, y eso tenemos muchos datos, de que es posible que haya un colapso de la civilización, obviamente en el planeta, en los siguientes 20 o 30 años. La vaquita marina es simple y sencillamente una especie que está sacando la alarma de lo que está ocurriendo. Estamos en la 6ª extinción masiva. Es uno de los problemas más importantes que está enfrentando la humanidad, el cambio climático y la extinción de especies. Es decir, es importantísimo que evitáramos su extinción. Sí. Oye, a ver, a lo mejor puede ser una barbaridad. No hay manera de confinarla y segundo,
te pregunto, digamos, ¿por qué para el gobierno no es un asunto de primera importancia? Te lo voy a plantear de esta manera. Tenemos una presidenta que estos asuntos, presumo, de la UNAM, estos asuntos los debe de tener en su agenda, ¿no? Lo habrá platicado, le habrá pasado por enfrente alguna vez. Son temas que sí le pasan a una presidenta con un perfil como el que tenemos. Mira, el problema que tenemos como esto es que en realidad, a pesar de que haya pasado a la presidenta o a quien esté a cargo del gobierno, son temas que se ven muy lejanos al bienestar humano, ¿sí? Es decir, tenemos los feminicidios, tenemos las drogas, tenemos etcétera, etcétera, y queda abajo. Lo que no se entiende, y ya sí existe suficiente información y está perfectamente documentado, es que los seres humanos, ¿sí?, dependemos de un funcionamiento de la naturaleza para tener servicios ambientales, que son los beneficios que permiten que haya vida en la Tierra en general y que el humano tenga prosperidad en particular. La cantidad de agua potable, la combinación de los gases de la atmósfera para que haya vida en la Tierra, etcétera, etcétera. Sí. Todo esto depende, pero está tan lejos del radar, aunque ya hay tanta información, que queda. El tema ambiental debe ser uno de los 4 temas de seguridad ambiental del planeta, del país, es el político, el social, el económico y el ambiental. Pero el ambiental es el único que es irreversible. Sí. Es decir, es importantísimo. No entiendo por qué el esfuerzo de salvar representa una nimiedad en términos de la economía de este país, en términos de los esfuerzos que se requerirían. Es algo que se puede lograr y que daría gran esperanza a que hay futuro en el país. Un país, a mí me parece, que no protege algo tan icónico como la vaquita marina, es un país que me parece que tiene poca posibilidad de mantener su viabilidad política a mediano y largo plazo. Sin pesimismos de toda índole, ¿cuánto tiempo crees que dure la vaquita marina? Pues mira, sí, afortunadamente hay muchos grupos, hay muchos, inclusive hay autoridades, hay personas que están trabajando. Si se lograra enfatizar y se logra seguir en este curso, tal vez logre mantenerse unos 10 años más. Pero yo sí te puedo decir que se extinguirá si no hay acciones fuertes, sólidas, de la envergadura que se requieren. Es importantísimo que todavía hay vaquitas, es importantísimo que han logrado sobrevivir en un ambiente tan hostil. Imagínate si logramos empujar algunas de las acciones clave. En este sentido, creo que hay esperanza. Te mando un gran saludo, Gerardo. Que tengas buena noche. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Te agradezco mucho, Javier. Gracias. Que tengas buena noche. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Ayer tuvimos una conversación padrísima con el profesor Hugo Sánchez Gudiño, en donde nos explicó cómo son las aficiones, las barras, como se les dice ahora, de Argentina y de España. Incluso yo no alcanzaba a tener ahí en la cabeza el asunto de que las de España durante un buen tiempo fueron muy influidas por los hooligans. Y la de Argentina se pinta sola. Usted lo sabe, se pelearon entre los del Huracán y Argentinos Juniors ahí afuera del estadio porque traían una bronca de hace tiempo. Así se vive el fútbol en Argentina. En Argentina el fútbol es una forma de vida, es una identidad nacional. Entonces no le dé muchas vueltas. Yo creo que en muchos países, quizás también en el nuestro, pero pocos son tan competitivos, tan desarrollados, tan buenos equipos. Muchos he insistido estos días que los jugadores argentinos vienen, pues ahora sí que del pueblo, ¿no? Que de ahí salen y entonces van luchando toda la vida por tratar de salir, sobresalir. Y el mejor ejemplo es Maradona. Si usted ha visto las películas de Maradona cuando tenía 5, 6, 10 años, que ya desde ese tiempo era una locura lo que él hacía con el balón, pues ahora imagínese lo que ese es un caso, pues imagínese de los 26 jugadores argentinos, la mayoría vienen del barrio, ¿no? Ahí vienen de ahí y entonces por eso de repente pues saben auténticamente pelear. Yo insisto, Argentina es un equipo que no sabe perder. Cuando digo que no sabe perder, no me estoy refiriendo a artimañas, no sabe perder. No está en su cabeza la palabra perder. Y eso es un factor para el día de mañana. Bueno, estas son las especulaciones, pero vamos a hablar sobre las posibilidades acorde a modelos matemáticos de lo que puede pasar mañana. Vamos y regresamos. Bueno, me estaba pensando ahorita, son 48 equipos los que jugaron este mundial. El señor Infantino quiere hacerlo de 64. Imagínense, no, si no calificamos, ahora sí la porra lo saluda, 64. Pero no es solamente eso.
Hoy Trump dijo, oigan, yo quiero hacer otro mundial, pero por favor, sin México y sin Canadá. Así los dijo Trump. Y luego ahora sí que el mercader de la FIFA, llamado Infantino, Gianni Infantino, dijo, no, pero está bien, ¿por qué no lo hacemos en China y en Estados Unidos? Y dice, total, hacemos ahí, sacamos una parte, otra parte, una parte. Fíjese nada más, ¿no? O sea, y hay otra propuesta, viene el siguiente mundial, que es en el 30, pero otra propuesta es que en el 38 pudiera ser otra vez México, pero México con Centroamérica e incluso Colombia. Cuestión que pues era muy interesante, ojalá lo podamos ver. 12 años, está difícil. Pero bueno, como sea, España y Argentina el domingo, perdónenme, a las 13 horas en la hora del centro de México, jugarán la final del torneo de fútbol. Se va a llevar a cabo este partido en Nueva York, en Nueva Jersey, más bien, Estados Unidos. El juego comienza a las 13 horas, habrá distintos funcionarios presentes y entonces la señora presidenta de México se va a sentar en el palco, porque no creo que vaya allá a la tribuna popular, con el presidente de España, Pedro Sánchez, el rey Felipe VI, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro de Canadá, y ya ha dicho Javier Milei que no va a ir por su petición, y estará la presidenta mexicana. El árbitro del partido será el esloveno Slovak Vincic. Ha dirigido 5 partidos en los que ha jugado España sin que este equipo tenga una sola derrota. Eso luego también es un poco fortuito, ¿eh? Será el primer partido de una final con equipos hispanohablantes. No es la primera, es desde 1930, ya había pasado. Uruguay era el anfitrión y derrotó a Argentina con un resultado de 4-2. Fue en Montevideo y por eso quieren a los 100 años de la FIFA que se juegue el primer partido del Mundial cuando se cumplan 100 años allá en Uruguay. Bueno, hablemos del partido final de fútbol. Saludamos a Santiago Fernández del Castillo, cofundador de la ITAM Sports Analytic Conference. Querido Santiago, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. A ver, tus estudios matemáticos, ¿cómo se han comportado si nos atenemos a España, Argentina? No quiero decir le atinaron, porque al fin y al cabo tiene una base científica, matemática, pero a ver, ¿cómo les ha ido? Pues mira, nos ha ido muy bien. Recientemente anunciamos, bueno, el 8 de junio tuvimos una rueda de prensa en donde presentamos el modelo, 8 de junio, 3 días antes del Mundial. Predijimos España, ahí está pública, la pueden buscar, ITAM Sports Analytics, pueden buscar en noticias para que vean que no estoy mintiendo, irse al 8 de junio. Y predijimos España contra Argentina en la final. Pusimos después a Inglaterra en tercero, entonces nos ha ido bien. Predijimos que Cabo Verde avanzaba, predijimos que avanzaba como mejor tercero del grupo. Entonces el modelo, la verdad es que le ha ido muy bien. Ha sido un mundial de locos, han habido resultados loquísimos. El mismo Cabo Verde empatando contra las 2 finalistas, bueno, es un resultado muy improbable. Y a pesar de eso hemos tenido muy buenos resultados, 80% de efectividad. Hemos predicho al correcto o con 80% de asertividad en la fase eliminatoria. En la fase de grupos no nos fue tan bien, 71% de asertividad. Pero en general bastante bien, Javier. A México fue hasta donde dijeron, ¿verdad? México llegó hasta donde dijimos, ya después la probabilidad de que llegara a cuartos la teníamos abajo del 40% y bueno, tristemente se dio. Yo la verdad es que sigo en ese duelo después de lo que fue ese partido con Inglaterra. A ver, para que entremos, Francia-Inglaterra, ¿qué es lo que ustedes tienen ahí por delante? Porque yo digo, Santiago, que es el partido que nadie quiere jugar, pero nunca lo olvidas en tu vida y no lo olvida el aficionado. Quedamos en tercer lugar, fuimos de los 4 finalistas, ¿no? Sí, bueno, a ver, el partido que nadie quiere jugar, pero ya quisiéramos estar en el top 4 mundial, Javier. O sea, Claro, México, cualquier selección. Y bueno, si hay alguien que lo va a querer jugar es Mbappé. Mbappé tiene la oportunidad de retirarse como máximo goleador, no de retirarse, de acabar este mundial como máximo goleador de la historia de los mundiales. Tiene que meter un gol más que Messi, o que los goles que meta Messi en la final. Messi ahorita tiene 21, Mbappé 20, entonces Mbappé sí lo va a querer jugar. ¿Qué dice el modelo? El modelo cree que gana Francia con 60% de probabilidad, 62 para ser precisos, en lo que sería su tercera o cuarta vez que queda como tercero, una de ellas, curiosamente, en México, en el 86. Sí, no se me olvida.
que tenía un equipo muy bonito con Platini, ¿no? Era un equipo muy bonito ese. Que Sí, le, muy ga- bonito, oye, que que ganó la le, Euro. le ganó en penaltis a Brasil, que en un partido intensísimo. Y también España pudo haber ido mejor en ese mundial porque le anularon un gol de Michel que no lo vio solo el árbitro, ¿no? Ahí sí te queda de ver, Javier. La verdad no sé, pero te creo. Hombre, más te vale, ¿eh? Porque trabajo de conductor de noticias y todo eso. Yo te pido que... Oye, a ver, déjame plantearte, el modelo cómo se coloca con España-Argentina cuando tenemos fuerzas desde fuera. Digo, uno sabe que a la mera hora pasan muchas cosas, pero fuerzas realmente equilibradas. Mira, creo que la palabra es esa, es equilibrado y es el partido más equilibrado que ha identificado el modelo que yo recuerde. Ujú. Esa foto que están mostrando ahorita es del 8 de junio, se los prometo, la pueden buscar. No, no te creemos, te creemos. Es el partido más equilibrado que hemos visto en el modelo, 33%, o sea, un tercio de probabilidad a la victoria de Argentina, a la victoria de España y al empate. Entonces, es el partido más parejo, es prácticamente un volado. El modelo se inclina ligeramente en tiempos extra a favor de España, pero a ver, la diferencia es 0.8%, 50.4% España, 49.6% Argentina. Va a ser un partido interesantísimo. Me encantó lo que dijiste, hay fuerzas mayores. La palabra derrota no pasa por la cabeza de Argentina. Tienen al mejor jugador de la historia que quiere retirarse como, bueno, primero ya se va a retirar como el segundo jugador que juega 3 finales después de Cafú, pero además como el primer capitán en la historia de Argentina que gana 2 mundiales, porque Pasarela ganó, pero solo uno como capitán, ¿no? El otro no lo ganó como capitán. Y del otro lado, Lamine Yamal, ¿no? Que toma la batuta de Messi en el Barça, debuta con el mismo número, el 19 de Messi, y bueno, va a buscar alzarse con su primer mundial. No creo que sea la última vez que lo vemos en la final de un mundial. Esta generación de España es interesantísima. Ni un solo futbolista sub-20 que haya jugado la final la ha perdido, Javier, eso está interesante. Lamine Yamal se convertiría en el cuarto jugador más joven en ganarla, así que sí, hay fuerzas que escapan la estadística. Tanto Lamine como Messi son completamente atípicos, no hay manera de representarlos en ningún modelo porque son talentos que rompen cualquier estadística. A ver, bajo esta perspectiva, cuando entras al modelo matemático hay consideraciones. Tienes de un lado un equipo marrullero, tosudo, peleonero, no sabe perder, y vuelvo a decir que lo digo en el mejor sentido de la palabra, que juega muy bien al fútbol. Y del otro lado tienes a unos jovencitos, no todos, que aparecieron y echaron a andar otra vez esa vieja escuela del tiki-taka, pero yo diría que corregido y aumentado. Sí, yo también diría que corregido y aumentado es un tiki-taka mucho más vertical, es un tiki-taka. El tiki-taka era muy bonito de ver, era muchísima posesión, pero no era tan divertido como este tiki-taka aumentado, como bien dices. Eh, ¿Qué creemos que le falta al modelo? Ahorita que hablas de la experiencia que tienen, Sí. este bagaje que tiene la generación de Argentina que salió campeona ya del Mundial pasado, ya se quitaron esa presión, ya vivieron la final más intensa de la historia de los mundiales, ¿no? Ese 4-3 ese 3-3 con Francia. Eh, la siguiente iteración del modelo tiene que traer eso, tiene que traer la edad, tiene que traer cuántos jugadores han jugado en estas instancias, porque pues yo creo que es un predictor bastante claro. Al final el partido contra Inglaterra, el partido contra Egipto, el partido con Cabo Verde, a pesar de sus carencias futbolísticas, lo sacan yo creo que en gran parte por esa casta y ese linaje que traen, pues ya de haber ganado un mundial previamente. Oye, México es el noveno, más allá de lo que quedamos en el Mundial. ¿Realmente para el modelo México en este momento sería la novena selección a nivel mundial en las clasificaciones, tomando en cuenta que la FIFA no estaba nada equivocada con los 4 primeros, ¿no? México en nuestro modelo no es el noveno, pero en nuestro modelo sale en el top 12. Es un tema de probabilidad. También aquí hay juega la complejidad, ¿no? De estos 32avos que mete muchísima aleatoriedad, muchísima varianza. México, por lo que demostró en la cancha, independientemente de lo que diga el modelo que lo pone entre los primeros 12, por lo que mostró en la cancha, para mí es más que el noveno, Javier. Para mí es un equipo superior a varios que llegaron a cuartos. Yo creo que es, por lo que vimos, es top 8. Es top 8. Sí, lástima que nos topamos con una Inglaterra que, bueno, partidazo, 5 goles, probablemente el mejor partido del Mundial, en mi opinión, ¿no? A pesar de la derrota, de los mejores partidos o el mejor partido del Mundial. Y nos topamos contra una Inglaterra que, bueno, sacó el partido
y las cosas pudieron haber sido completamente diferentes. Y yo creo que México tenía argumentos para sentarse en la mesa del top 8, top 6, la verdad. Francia-España, ¿a quién colocaba el modelo? Francia-España fue un partido que inclinaba ligeramente hacia Francia. La verdad es que el modelo se equivocó en las dos semifinales. En el caso de Francia, España ponía 55-56% para Francia, 43-44% para España, que al final es un volado. O sea, ¿no? En el caso de Inglaterra estaba mucho más confiado con que Tuchel no iba a regalar el partido de la forma que lo regaló. Y la verdad es que si ves los primeros 55-60 minutos, Inglaterra era la única que se presentó al partido, pero después incomprensiblemente regalaron el partido y bueno, se enfrentaron vivieron en carne propia lo que es jugar contra el mejor de la historia. Pero a ver, el modelo sí, ahí estaba muy seguro de que ganaba Inglaterra sobre Argentina. Felicidades, Santiago, en verdad. Muchas gracias que estuviste con nosotros estos días. Te buscaremos la semana que entra. Súper, gracias, Javier. Hasta luego, Buenas Santiago. noches. Santiago Fernández, gracias. Bueno, ya nos vamos. Aquí todo el mundo dice que alguien nomás dijo que iba a ganar Argentina, ¿o no? Bueno, no. Un argentino y el resto pensamos que España. Pero yo sí creo que es de volado. El que gane no sorprende a nadie. Bueno, que sea bueno el juego sobre todo. Bueno, pásela bien, gócela. Nos vemos el próximo lunes a las 21 horas en hora del centro, aquí en televisión, y a las 20 horas en hora del centro en 98.5 de FM Radio. Lo dejamos con estas imágenes, unos rayos que cruzaron con una erupción, vea usted, y generaron esta reacción, ¿no? Así como un árbol, como muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, oiga, pues goce el fin de semana, pásela bien, que tenga buena noche de viernes. Adiós.